Bueno, pasan 2 minutos de las 10 de la mañana y nos metemos en otros asuntos porque hoy se conmemora el Día Nacional de la Concientización sobre la Salud Cardiovascular, precisamente en la mujer, esto desde hace 6 años en nuestro país. ¿Y por qué la importancia? Porque sigue siendo la principal causa de muerte en las mujeres. Recibimos con mucho gusto a la doctora Laura Garré, que es directora ejecutiva de la Comisión Honoraria de Salud Cardiovascular. Bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación. Hablemos de números, mujer, Hablemos. hombre. Bueno, ¿por qué? ¿Cuántas mujeres mueren por enfermedades cardiovasculares en relación a los hombres? Bueno, la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en el Uruguay y en las mujeres la primera causa de muerte. Estamos hablando de 4.000 mujeres, más o menos, 4.400 mujeres. El 23% se lo lleva la enfermedad cardiovascular. Y eso hace que desde hace tiempo empecemos a trabajar de poner en posición y derribar algunos mitos con respecto a la enfermedad. Muchas veces pensamos que esto es una enfermedad de hombres, la enfermedad cardiovascular, y tiene mucho más peso, y las mujeres empezamos a minimizar y a invisibilizar esta realidad. Y este es un día que bueno, con toda esta historia se ha posicionado y se ha logrado un día nacional de sensibilización en la temática para poner eso, ¿no? El tema en la mesa y poder conversar y poder derribar esos mitos que pueden existir de si esto afecta o no a las mujeres. ¿Por qué es más difícil de diagnosticar en las mujeres? Bueno, en cuanto a la dificultad diagnóstica, lo que se viene viendo es que muchas veces, sobre todo dentro de las principales causas, tenemos los accidentes cerebrovasculares, que es la número 1, la principal causa de muerte es por los accidentes cerebrovasculares, y la segunda es la isquémica del corazón, los infartos. La isquémica del corazón generalmente no se comporta igual que en los hombres. Acá se reconocen lo que nosotros los médicos llamamos los síntomas atípicos en la mujer. A veces no es el dolor tanto tipo plancha, sino es el malestar más general, con la falta de aire, con esos elementos a veces hacen que se llegue al diagnóstico un poco más tardío, porque primero a veces se descartan otras cosas, o la mujer consulta más tardíamente, porque muchas veces está eso del dolor así que aprieta, y eso es como más de indicación de alarma. Y bueno, y a veces la mujer, hay sutilezas que hacen que pueda llegar más tarde a la consulta. ¿Cómo impacta en todo esto el estilo de vida? Bueno, en sí, en la mujer lo que se viene estudiando es que se empiezan a ver bloques de factores de riesgo. Vieron que siempre hablamos de los factores de riesgo tradicionales, ¿no? El sobrepeso, el tabaquismo, la hipertensión arterial, la diabetes, son factores de riesgo fuertes y que tenemos los hombres y las mujeres. Pero empiezan a sumar otras vulnerabilidades en el corazón que están relacionadas a la vida reproductiva de la mujer, ¿no? Todo el tema hormonal, todo el tema de haber tenido hipertensión o diabetes en el embarazo, aumentan el riesgo después de pasado el embarazo. Muchas veces la mujer tiene más riesgo después de desarrollar estas enfermedades posterior al embarazo. La situación de las hormonas en la posmenopausia, o otras situaciones hormonales de enfermedades como el ovario poliquístico, todo eso empieza a ponderar otros factores en la mujer que no están en lo reproductivo del hombre, ¿no? Y después lo que se ha visto es que hay otras, lo que nosotros llamamos los factores psicoemocionales, que tienen mucho más peso en la mujer que en el hombre. Y estos factores son la ansiedad, la depresión, el estrés, los cuidados. La mujer a lo largo de su rol de género ha tomado los cuidados que empiezan a ponderar en la balanza de los factores de riesgo también una postergación hacia indirectamente otros cuidados, porque postergamos a veces la consulta, el chequeo, postergamos las actividades físicas, empezamos a postergar esas cuestiones que indirectamente están impactando también en los factores de riesgo tradicionales. Entonces se ha visto que las mujeres, más allá de que 4 cada 10 ya tenemos
los factores de riesgo tradicionales, y eso ya tenemos más de 3 factores de riesgo, y eso ya nos pone en un riesgo cardiovascular alto, empezamos a sumar de los otros. Entonces, este es un día para decir eso, ¿no? Identifiquemos momentos para tomar los estilos de vida que sabemos que tienen mucho impacto, porque las enfermedades cardiovasculares tienen una acción en la prevención con estilos de vida más de un 80%. ¿tá? Si nosotros trabajamos en estilos de vida y en bajar los riesgos, nosotros vemos que la prevención se cambia en ese escenario. Doctora, y a propósito de esto, ¿hay una mayor prevalencia en mujeres de contexto crítico? Bueno, la vulnerabilidad, y es un tema que venimos trabajando en varias semanas del corazón nosotros, la enfermedad cardiovascular tiene mucho peso. Toda la salud tiene mucho peso, pero la enfermedad cardiovascular cada vez se evidencia más en los determinantes sociales, en cómo las personas viven. No es lo mismo, porque no optamos de la misma manera a determinados comportamientos. Y eso hace que afecte, por lo cual la pobreza es un factor que impacta, ¿no? Porque no tenemos las mismas condiciones ni las mismas posibilidades de adoptar o no adoptar un estilo de vida. Entonces, eso empieza a tomar, y ya lo venimos estudiando en gran medida en varios de nuestros informes de estadística y epidemiología, cómo están impactando los determinantes sociales en la enfermedad en el Uruguay. Más allá de que sabemos que históricamente eso es una evidencia científica válida, pero bueno, mirarlo en los uruguayos para nosotros es un desafío muy grande. ¿Hay actividades que están realizando hoy por el Día Nacional? Sí, la comisión está acompañando hoy, ahora en la mañana, en Atlántida, una actividad de la Sociedad Uruguaya de Cardiología, del Comité de Cardiopatía de la Mujer, que lo está haciendo con el gobierno de Canelones, con la División Salud de allá, la Dirección Salud, donde se va a expresar muchos, va a haber un plantel de conferencias, donde la comisión va a explorar esto, ¿no? De otros factores de riesgo que nos tienen que hacer alentar a las mujeres a tomar esas cuestiones de estilos de vida, de chequeos regulares. ¿Hay una edad para empezar a chequearse? Lo decíamos medio en chiste antes de la pausa. Eso es muy importante. No hay una receta básica, porque si una mujer tuvo factores de riesgo en el embarazo, eso aumenta la probabilidad y los tiempos para empezar a cuidarnos. Si nosotros ya tenemos algún factor de riesgo, que pensemos, no llegamos a las 5 porciones de fruta o verdura y comemos con excesos, o fumamos, o tenemos sobrepeso, obesidad o hipertensión, ya empieza a adelantar todo para empezar a tomarnos la presión, a ver los valores de glicemia. Ahí se valora si esa persona requiere ya otros estudios, un electrocardiograma. Eso ya empieza a ponderarse individualmente. Por eso no hay una receta global y única, decir es igual a tal edad. Sí es identificar que si tengo alguna condición propia, aumentar o estar alerta de saber cómo son mis cifras de presión, cómo es mi diabetes, cómo es el colesterol. Muchas veces el colesterol tiene un peso que muchas veces sabemos que tenemos el colesterol alto, pero no estamos haciendo acciones para ello. Muy bien, doctora Laura Garré, muchas gracias por haber venido y por todos estos consejos, y sobre todo alentar a las mujeres que nos están mirando del otro lado a cuidarse, a realizarse chequeos y sobre todo a estar atentos a los síntomas del corazón. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Gracias.